Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables y continuamos con Capitán Tsubasa 2 para Nintendo NES. Ahora vamos a hacer otro cambio muy importante en el equipo. Vamos a jugar contra un equipo realmente muy peligroso. Entonces vamos a hacer los cambios pertinentes. Lo vamos a poner a Tsubasa en la defensa de número 4 en este momento. Vamos a ver si nos sirve en esa posición. O en el transcurso del partido lo vamos a ir rotando. Ahí va sacando el Palmeiras. En este equipo realmente el único jugador que a mí me interesa ir moviendo de posiciones es al Capitán Tsubasa, mientras que la va llevando Neil o Ney, que es el jugador número 11 de este equipo Palmeiras, que tiene este gran tiro en combinación con el jugador número 9. Ahí se lanza el portero y rápidamente en 28 minutos del primer tiempo estamos abajo 1-0. Este equipo a mí toda la vida me costó muchísimo jugando en este nivel, ¿no? Por defecto. Lo voy a aclarar siempre porque en este juego se puede hacer muchas clases de modificaciones. Hay muchos passwords, ¿no? Muchas claves, como decía yo cuando era pibe, que anotaba las claves en japonés para ir jugando partidos con el nivel mucho más avanzado del equipo. Ahí mientras tanto va haciendo la pared Babington, nuestro jugador estrella del equipo. Babington, el jugador argentino. No me preocupa mucho que nos marquen tanta cantidad de jugadores, porque yo siempre creo mucho en la capacidad de Babington con sus pases. Ahí va llegando al área, tiene el balón en el aire. Nos va a marcar el jugador número 4. Vamos a hacerle un pase al número 3. Ahí gana Babington, va distribuyendo la pelota. Ahora la tiene Marini, número 3 del San Pablo. Ahí vamos a ir buscando a nuestros jugadores en la cancha. Estoy viendo porque yo a Tsubasa siempre lo pongo de número 5 en general, o de número 3 cuando jugamos contra este equipo Palmeiras. Ahí le metemos un centro a Platón y vamos a pegarle. Vamos a ver el portero, a ver en qué nivel vino. Ataja muy fácil. Ahí le va quedando a Batista. Vamos a hacer un pase para nuestro Capitán Tsubasa, que está ahí afuera del área. Vamos a ingresar al área con nuestro capitán. Vamos a enfrentar al portero. Le vamos a hacer una super gambeteada y nos desvía la pelota. Le queda el balón a Gil, a nuestro jugador número 7. A mí lo que más me interesa, y siempre me voy a estar intentando en todo momento, es anotar con Amaral el número 9 y con Dótil el número 11. Babington también que trate de subir el nivel lo máximo posible, porque va a ser muy determinante el nivel de ellos tres más Tsubasa y obviamente el portero. Pero el portero no depende de nosotros, depende del rival que nos esté atacando. Como nosotros en los campeones 1 teníamos el nivel, el equipo estaba roto, como yo le iba diciendo, no tenía mucho nivel, no nos preocupaba en realidad que nos generen disparos al arco o mucho menos. Pero este es como todo juego, que obviamente cuando lo jugás en el nivel por defecto, la particularidad que tienen estos juegos de Nintendo es que en muchos casos no tienen para ir modificando la dificultad, ¿no?, del juego. Ya viene en una sola dificultad, y realmente es muy alta, y más cuando vas avanzando torneo tras torneo. Mientras que vamos tocando el balón, un super pase de Tsubasa. Ahí toma el efecto. Y otra vez se la damos a nuestro gran jugador Babington, que recibe la marca de dos jugadores, el número 8 y el número 10. Y ahí le cometen falta. Acá no es como, también lo voy a ir remarcando algunos tips. No es como en los campeones 1, que el tiempo se pone en 0 y termina. Acá, como hay faltas, hay lateral, hay tiro de esquinas, entonces es como en la vida real, ¿no? Que cada falta, cada vez que se para el partido,
Entonces el árbitro va adicionando minutos, puede quedar en cero, no podemos estar en tiempo cumplido, pero puede agregar 4 minutos, 5 minutos el árbitro, como ahora que se fue al tiro de esquina. Entonces acá hay que jugar mucho con eso, hay que prestar mucha atención cuántas veces se va el córner, cuántas faltas nos hacen, para si en algún momento estamos perdiendo o necesitamos empatar el partido, más o menos ir calculando para que, bueno, ahí Oliver lo manda a volar al arquero y anotamos el 2-1 en 11 minutos clavados. Hasta ahora está bastante equilibrado el partido. Y como le iba diciendo, tenemos que calcular el tiempo y las faltas para intentar hacer goles antes que el árbitro pite el final, ¿no? Ahí la estrategia es que Oliver lo marque a Ney, pero quedó muy atrás Oliver. Le va la pelota ahora al número 10 del equipo Palmeiras, faltan 2 jugadores, pero siempre uno se queda abajo para agarrar el rebote. En este caso fue Babington, que ahora se va a enfrentar en el aire contra Tonino, que es el número 9, que es el pibe que remata en el tiro que hace Ney, y ahora hace el dry shot, tiene el tiro de remate, y nuestro portero le adivinamos ahí en las intenciones. Cuando el jugador marca al portero, tenemos 2 opciones, que es para que tratar de intentar adivinarle que le va a pegar al arco o que nos va a gambetear. En ese caso le habíamos adivinado que hizo el tiro de remate, pero igual le quedó la oportunidad de gol. En este juego, cuando pegan el palo, no es como el Capitán Tsubasa 1, que ya pegan el palo y la pelota se va a algún lugar de la cancha y ya la recuperamos nosotros, la recupera el rival y continúa el juego, ¿no? Acá también está eso, que es muy peligroso, y también es muy bueno, que es cuando pegan el palo, que hay muchas veces que remata algún jugador nuestro que esté cerca de la jugada, pero ahora no nos ayudó porque fue para ellos el beneficio, mientras que vamos tocando el balón ahora para nuestro jugador número 7, Gil. Ahí probamos para hacer errar la pelota, pero hay muchas veces que la opción de hacer errar es como que queda muy como en el borde, y en ese caso se nos iba de la cancha. Ahí el capitán del San Pablo hace una chilena, salta el número, un jugador rival la toca, pero no impide que anotemos el 3-2. Oliver, como vieron, juegue en la posición que juegue, es como que ya lo llevan en la sangre, ¿no? De eso de colaborar con el equipo y de hacer goles, esté de número 3, de número 5 o de número 10, siempre va a tener mucha colaboración con los jugadores del San Pablo. Ahí va llevando la pelota al número 8. Hasta ahora están controlando muy bien la pelota y dispara el número 8. Ahí salta nuestro defensa y desvía la pelota. Le queda a Tsubasa. Vamos haciendo un pase para nuestro jugador Amaral, pero Picadótil fue más rápido, lo marca el arquero. Vamos a tratar de engañarlo al arquero. Y ahí el árbitro termina el primer tiempo. Eso también es muy doloroso cuando pasa, ¿no? Que uno está perdiendo y tiene la última jugada y el árbitro te lo corta ahí cuando uno está con la ilusión de empatar o de ganar. En este caso no nos perjudicó tanto, porque bueno, arrancamos nosotros ahora el segundo tiempo con el balón. Va avanzando Tsubasa. Ahí recibe la pelota, va al centro para Babington. Ahí salta Ney, la toca, pero no puede parar el pase de Oliver, aunque haya sido un pase simple. A medida que vaya pasando los partidos, eso de que yo fui haciendo en los primeros encuentros, de hacer el super pase, tiro de remate o cosas por el estilo, la super gambeta, la voy a ir haciendo cada vez menos, por el tema de que hay que controlar siempre hay que tener muy en cuenta el aire, ¿no?
el nivel de nuestro jugador, que no se canse. Cada disparo, cada pase le va disminuyendo obviamente la energía. Y ya anotamos mientras tanto con Amaral el 4-2 en 25 minutos 30 del segundo tiempo. Ahora la va llevando Neil. Vamos a intentar tener controlado al Palmeiras, porque en cualquier momento nos puede anotar. Ahí se barre nuestro jugador muy efectivamente, le desvía la pelota a Tonino. El número 6 va teniendo la pelota. Y acá algo que todavía no vimos es que Neil, el número 11 de su equipo, tiene, aparte de un super tiro que ya lo ha ejecutado en el primer tiempo, él tiene una super gambeta muy vistosa, muy buena, que se puede regatear a todo el equipo, incluso a Tsubasa también en el combo. Mientras tanto nuestro defensa recibe la marca de Tonino y del número 10, pero el equipo está muy concentrado, muy enfocado. Créanme que muchas veces nos pasa eso, de que nuestros jugadores estén despejando o estén ganando las pelotas así a jugadores como Tonino, que tienen el nivel muy alto estos jugadores. Ahora Gilo apoya a Dótil, el número 11 de nuestro equipo. Vamos a hacerle un pase a Amaral, el número 9, en 18 minutos 30 del segundo tiempo. Estamos arriba. Recibe la marca del arquero. Y ahí el portero le saca la pelota y mete un pase terrible al número 10 de su equipo. Ahora la tiene Tonino. Y Tonino, acuérdense que tiene un alto nivel de remate. Ahí el portero desvía la pelota. Quedamos sin portero, el arco está vacío. Nuestro arquero que quedó en el piso por haberle desviado la pelota a Tonino. Y ahora Ney tiene la pelota y él no se preocupa de que no haya arquero, que el portero no esté. Ahora remata con su gran tiro. El arquero no llega, ahí toma el efecto, pega en el palo y remata nuevamente. Tiene mucha suerte el equipo Palmeiras en 14 minutos clavados. Nos descuenta, estamos 4-3 ahora. Muchas veces pasa lo mismo que el Capitán Tsubasa 1, ¿no? Que pega en el palo y puede agarrarla a nuestro equipo también. En este caso está muy agresivo el equipo Palmeiras y hasta ahora remataron en 2 oportunidades de los 3 disparos que tuvieron claros a nuestro arco, con eso de que pegan el palo y remata, ¿no? Ahora va teniendo la pelota contundentemente nuestro jugador Babington. Y ahora Babington va tocando la pelota para Tsubasa. Tsubasa va avanzando, recibe la marca de 2 jugadores. Vamos a regatearlo simple. Ahí regateamos a 1, ahora se barre el 6. También lo pasa. Ahora recibe la marca del arquero. Vamos a hacerle una super gambeta. Ahí lo deja en el camino al arquero. Remata a Oliver. Y anotamos el 5-3 en 9 minutos 30. La verdad que el equipo está jugando bien. Este juego se podría decir que es el ideal. Yo muchas veces perdí contra este equipo en los años anteriores o meses. Siempre trato de jugarlo cada tanto, porque como toda persona, ¿no? Hay muchas veces que lo jugás muchísimo, pero hay veces que hay que darle una pausa para ir intentando y descubriendo otras buenas experiencias, como otros juegos también, ¿no? Ahí va llevando Neil el balón, remata, ahí Tonino dispara también, complementa, es como el tiro de Gito y Sano, que lo hacen tipo centro potente y dispara el otro jugador, en este caso Tonino. Ahí va saliendo el equipo Palmeiras, nuestro defensa le regala la pelota, pero ahora el número 5 nos devuelve el favor. Ahora la va llevando Dótil, el número 11. Recibe la marca del 5, vamos a hacer una pared. Van a quedar solos contra el portero Amaral y Dótil. Ahí Dótil recibe la marca del portero, sale el portero contra él en el aire y tiene el nivel bastante alto este pibe, le saca la pelota y rápidamente va saliendo
el equipo Palmeiras. Ahí se barre nuestro jugador Platón, lo regatea al 6 hacia la pared. Ahí va saltando Amaral, desvía la pelota, pero le sigue quedando a ellos. Ney no tuvimos la chance con Tsubasa de mantenerlo a raya, pero no importa, no nos modificó tanto en el partido. Ahora va el número 10 contra nuestro defensa y le gana fácil, hace un pase al número 6. Sigue avanzando el equipo Palmeiras. Ahí le devuelve el número 8 la pelota en el aire al número 6. Recibe la marca de nuestros dos defensas. Y el árbitro termina el partido. Ganamos 5-3. La verdad que muy sólido el equipo. Está jugando muy bien. Ahí nos felicitan a los jugadores que queríamos. Por ahí falta Babington, que es algo importante para nosotros. Pero bueno, espero que les haya gustado el partido. Y nos vemos en la próxima, gente. Chau, hasta luego. Muchas gracias. Saludos a los nuevos suscriptores. Chau.